Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para ver la quinta parte del tema de vectores. En esta ocasión trabajaremos el método gráfico de operar vectores en una sola dimensión, es decir, vectores unidimensionales. Y bien chicos, acompáñenme entonces a ver este interesante tema dirigido para ustedes alumnos del primer año de secundaria en nuestro curso de física. Y bien, veamos entonces cuáles son los métodos gráficos de operaciones de vectores en una sola dimensión. Los vectores de una sola dimensión poseen una sola coordenada y se pueden ubicar ya sea en el eje X o en el eje Y, es decir, ya sea en el eje horizontal o en el eje vertical en un mismo plano. Es decir, estamos hablando del plano cartesiano, ¿cierto? Muy bien, entonces, en este capítulo vamos a aprender a efectuar operaciones con los vectores que solamente están en una dimensión. Y por lo tanto, solamente podemos ubicarlos de manera horizontal en el eje X o de manera vertical en el eje Y. El vector resultante, vamos a ver entonces aquí que de acuerdo a la orientación del plano, podemos concluir que el eje horizontal, hablemos del eje horizontal, si va dirigido un vector hacia la derecha, entonces diremos que es de sentido o de signo positivo. Y si el vector va hacia la izquierda, entonces diremos que el vector está en sentido negativo. De igual forma, en el caso del eje vertical, si se dirige hacia arriba, diremos que es de sentido positivo, y si se dirige hacia abajo, diremos que es de sentido negativo. Esto ya de alguna manera lo hemos venido trabajando cuando hemos hecho los vectores unitarios IJ, ¿recuerdan? Cuando eran positivos era porque va también en el sentido positivo de los números en el eje X. Y si es hacia la izquierda, significa que va en el sentido negativo también de los números pertenecientes al eje X, pero hacia la izquierda. Y lo mismo ocurre con el eje Y. Entonces, el vector, un vector resultante vendría a ser el resultado de una operación vectorial. Por ejemplo, acá tenemos un vector V, que vendría a ser el vector dirigido de A hacia B. El módulo de este vector vendría a ser el módulo desde A hasta B. Entonces, de esa manera vamos a entender que el vector resultante justamente es el resultado vectorial de la operación de dos o más vectores. Veamos a continuación ejercicios resueltos. A ver, por ejemplo, el primero dice, sean los vectores A y B. El módulo de A es 3, el módulo de B es 4. Entonces, por la orientación nos damos cuenta que estamos hablando de vectores horizontales y en el sentido hacia la derecha, es decir, en sentido positivo. Es decir, se están dirigiendo de manera horizontal, es decir, en el eje X, ¿no es cierto? Vamos a colocar eje horizontal para hacer de alguna manera correlación con lo que venimos diciendo. Y además, ¿qué podemos decir de los vectores? ¿Qué sentido tendrán? Bueno, nos damos cuenta que el vector A tiene sentido positivo porque va hacia la derecha y el vector B también tiene sentido positivo, dado que va hacia la derecha. Por lo tanto, el vector resultante de la suma de A y de B vendría a ser simplemente la adición de sus módulos, es decir, 3 más 4, simplemente 7. ¿Por qué?
porque van en el sentido positivo, es decir, la suma de estos dos vectores resultará, vamos a indicarlo acá, a ver, para que ustedes lo puedan entender. La suma de estos dos vectores es como si resultaría un vector así. Un vector mayor, porque obviamente estamos sumando esos vectores y ambos son positivos, cuya resultante, ahí está, R, vendría a ser igual a 7 unidades, con minúscula. Esa es la idea del vector resultante, es decir, que obtengamos un nuevo vector que sea la equivalencia de la suma de los dos anteriores. Pero si en este caso se está incrementando, es porque ambos son positivos. Bien, ahora veamos el ejercicio resuelto número 2. Esta vez tenemos vectores verticales y nos damos cuenta que tenemos el vector A igual en módulo a 5 unidades, pero va dirigido hacia abajo. Es decir, en el sentido negativo del eje vertical o el eje Y. Y el vector B, vemos que tiene como módulo a 6 unidades, pero va dirigido hacia arriba en el sentido positivo del eje vertical. Entonces vamos a anotar justamente eso. A ver, primero que estamos aquí hablando del eje vertical, ¿no es cierto? Con mayúscula vamos a colocarlo para hacer alguna analogía con lo anterior. Tenemos aquí el eje vertical, claramente, o también denominado el eje Y, ¿ok? Pero bueno, vamos a decir que es el eje vertical. Y además, ¿de qué signo son los vectores? El vector A será negativo. ¿Por qué? Porque va en el sentido contrario, o en todo caso va hacia el sentido de los números negativos en el eje vertical, en el eje Y. Y en el caso del vector B, va en el sentido positivo, porque va dirigido hacia arriba. Entonces, en conclusión, el vector resultante simplemente va a ser la adición algebraica de los módulos de ambos vectores, pero respetando el sentido que tiene dentro de este eje. Por lo tanto, el vector resultante A y B vendría a ser menos 5 más 6 igual a una unidad. Y lo voy a plantear, digámoslo así, para que ustedes lo puedan entender un poquito mejor. Miren, es como si yo tuviese acá el vector de 6 unidades. ¿Ok? Vamos a imaginarlo por un momento así, ¿ya? Vamos a colocarlo un poquito mejor. Con color negrito, porque creo que está ahí color negrito, ¿no? Ya, vamos a colocarlo así, de esta manera. ¿Ok? Ya. Este es el vector de 6 unidades. 6 unidades. Y también, ahora, el siguiente vector, A, iría en sentido contrario. Algo así. Entonces, claramente ya no va a resultar un vector más grande, sino resultaría un vector más pequeño. ¿Cuánto mide este vector? Vamos a ver. 5 unidades. Entonces, claramente, la resultante de ambos vectores vendría a ser un vector que tenemos acá, así, de ese tamaño, ¿no? La resultante sería ese vector que tendría como magnitud, vamos a colocarle acá, R igual una unidad. Esa sería la respuesta. Entonces, para que lo entendamos un poquito geométricamente, el vector 5 unidades es negativo hacia abajo, el vector 6 unidades es positivo, por lo tanto ya no podrían encadenarse uno con otro para formar un vector más largo, sino al contrario, se van a restar ambos.
Y la resta en este caso va a ser la diferencia, va a ser en el sentido positivo, dado que 6u es el mayor, quedaría como resultante una unidad en el eje vertical. Bien, ¿se entendió? El tema es bastante sencillo, bastante corto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y ahora sí, vamos a comprobar lo que han aprendido. Bueno, dice, del siguiente esquema halla el vector que resulta al operar unidimensionalmente. Aquí vamos a tener que efectuar tanto para el eje horizontal como para el eje vertical. Entonces empezamos con el eje horizontal. A ver, en el eje horizontal, ¿qué vectores tenemos? Tenemos a 4u, pero que ya saben que en este caso sería un vector negativo. Tenemos al vector 7u, que sería un vector positivo, porque va en el sentido positivo del eje horizontal. Así que el vector resultante, R, sería igual a ¿cuánto? Sería igual a, vamos a extender un poquito más, menos 4u más 7u, 7 unidades. Esto vendría a resultar en 3 unidades. Así de simple. Hacemos la operación algebraica de estos dos vectores, respetando el signo de acuerdo a al sentido u orientación que tienen dentro del eje, de manera que la operación algebraica de menos 4 más 7 da 3 positivo. Muy bien. Ahora sí, en el eje vertical. En el eje vertical tenemos otra operación. En el eje vertical tenemos aquí un vector 5u que vendría a ser positivo porque va en el sentido positivo. Vamos a colocarlo un poquito más a la izquierda para que se note. Ahora sí. Ahí está. Y tenemos un vector 3u que observen, a pesar de que está debajo o en la parte inferior, sigue el sentido positivo del eje vertical. Por lo tanto, acá la había colocado menos, ¿no? Sí, el sentido es positivo, chicos, el que le estaba colocando más allá. El sentido es positivo dado que va en el sentido vertical hacia arriba del eje Y o del eje vertical. Entonces, ¿cuál sería la resultante para el caso del eje vertical? Sería igual a 5u sumado con 3u, 3 unidades. Y esto, obviamente, operando algebraicamente me sale 8 unidades. Entonces, el vector resultante en el eje vertical es 8 unidades. ¿Bien? ¿Se entendió? Entonces, lo que tenemos que hacer es respetar el signo de acuerdo a la orientación o sentido que tiene en cada uno de los ejes. Si son positivos, se van a sumar. Si ambos son de diferente signo, va a haber una resta o una diferencia de los vectores. Muy bien, borramos los dibujitos y pasamos a la siguiente pregunta. Dice, halla el vector resultante en cada caso. Bueno, en el primer caso, a ver, veamos. A ver, observamos que el vector 4u es de signo positivo porque va en el eje horizontal hacia la derecha. El vector 6u también es positivo, dado que va en el eje horizontal hacia la derecha, pero el vector 5u es negativo, dado que va en el eje horizontal, pero hacia la izquierda. Entonces, el vector resultante, vamos a colocarlo por aquí, R, ¿a qué será igual? 4u más 6u menos 5u. ¿Y esto qué resulta? Resulta 10u menos 5u, 5u. Ahí está.
5U. Aclarando que esto vendría a resultar en el eje horizontal, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien, entonces en el eje horizontal tenemos 5 unidades. Ahora, en el siguiente gráfico, tengo aquí vector 2U, pero como va en el sentido negativo, ya saben que le colocaré signo menos. El vector 8U va dirigido en el sentido positivo, hacia arriba. Entonces le colocaré acá el signo más. El vector 3U va dirigido hacia abajo, es decir, en el sentido negativo. Entonces le coloco ahí signo menos. Bien, y ahora sí, ¿cuál sería la resultante para este grupo de vectores? La resultante sería menos 2U más 8U y menos 3U. ¿Cuánto resulta finalmente todo esto? Bueno, efectuamos algebraicamente y me quedaría menos 2U más 8U son más 6U. Menos 3U me quedaría simplemente 3U, 3 unidades, aclarando que en este caso también estamos trabajando ¿en qué eje? Claro, en el eje vertical. Y bien, ya tenemos entonces los vectores resultantes para cada una de estas imágenes. Espero se haya entendido, chicos. Es muy sencillo, solamente es cuestión de efectuar algebraicamente a los valores de los vectores, si son positivos o si son negativos, respetando el eje al cual pertenece. Muy bien, vamos a borrar. Y bueno, chicos, esto ya queda para que ustedes puedan practicar en casa. Yo les agradezco, como siempre, el que me hayan prestado mucha atención. Siempre recordándoles que vamos a complementar esta práctica cuando tengamos la siguiente sesión mediante la plataforma Zoom. Así que, chicos, no dejen de practicar, no dejen de ver los videos también que colgamos en la guía virtual. Si ustedes han llegado hasta este punto, es porque han visto justamente el video, así que yo los felicito. Les agradezco también de antemano el que semana a semana estén pendientes de ello. Recuerden también las recomendaciones en cuanto a las precauciones para llevar a cabo un buen cuidado de nuestra salud en relación a la pandemia, que ahora todavía no termina. Pero ya saben, chicos, hay que continuar con el aprendizaje, rindan las evaluaciones virtuales. Y bueno, ya nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Hasta pronto.